Vaya, en eso quedamos la clase pasada, ¿verdad? Entonces, recapitulando, estábamos viendo que el sistema simplex consiste solo con un bombín hidráulico, que es el que se encarga de abrir las zapatas. Podríamos definir de que el sistema simplex se caracteriza por solo tener un bombín. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver más a profundidad o de mejor visualidad, ¿verdad? Que es como lo vamos a encontrar en los vehículos de afuera. Como pueden observar, aquí tenemos lo que viene siendo el sistema simplex. Esta parte de acá, al menos yo lo tengo conocido por ancla, y es donde reposan las zapatas. Y aquí tenemos el bombín hidráulico, y como les menciono, su función es, por medio de la presión del fluido, expandir o abrir lo que son las zapatas. Así que ustedes, cuando vean un sistema así, ya podemos caracterizar que es un sistema simplex. Porque cuando estemos en la práctica, yo voy a llegar, por ejemplo, y me voy a preguntar: ¿este sistema de freno de tambor es simplex, duplex o duoduplex? Y si tenemos ese, ¿cuál diría que es? Simplex. Correcto. Permítanme los apuntes, quiero ver en qué nos quedamos. Porque mi mente vuela. Vale, pasamos a eso, que dice frenos de tambor duoduplex. Anotémoslos, por favor. Aquí en resumen podemos ver una imagen en qué consiste un sistema de freno duplex. ¿Cuántos bombín hidráulicos pueden observar ustedes? 2. Pero si prestaron atención a lo que anotaron, ¿cuántos émbolos o pistones trae cada bombín? 1. ¿Se recuerdan el efecto que les mencionaba que pasaba en el sistema de freno simple? De que había una zapata que entraba en contacto primeramente antes que la otra. Y por eso denominábamos de que había una zapata que le llamamos una número 1 y la zapata número 2, primaria y secundaria. En este sistema de frenos duplex, la idea del por qué se generalizó es para que las dos zapatas fueran primarias. ¿Con qué me entienden con esto? Que es más eficaz. Sí va a ser más eficaz, porque sí es el objetivo. Acciona al mismo tiempo, porque las dos serían primarias. Así que, como pueden observar, en la imagen de la primera tenemos los dos bombines que solo están conformados internamente por un émbolo o pistón, como le quieran llamar. Y su función y la idea era para que hubiera mejor frenado, de que las dos zapatas funcionaran como que si fueran zapatas primarias. Ahora, aquí les digo un dato personal. Yo nunca he visto este sistema así en físico para tocarlo. Yo nunca he visto un sistema de frenos duplex, solo duoduplex. Así que yo este sistema solo lo conozco por partes muy teóricas, porque yo nunca he visto y no sé qué modelos lo traigan. Aunque me han dicho que, por ejemplo, los Kia Porter, hubo una serie de un año que sí traía este tipo de frenos, y el objetivo al final de cuentas era para que fuera más eficaz. Lo que yo he logrado entender en el transcurso del tiempo, de experiencias que me han hablado, tienen una característica que los hace bastante curiosos, porque en sistemas simples, ¿dónde traen ellos el regulador? A ver quién se acuerda. En el sistema simplex, ¿dónde trae ese sistema el regulador de zapatas? Así en medio, así. Así, ¿verdad? Ajá. Si se logra percatar, aquí solo hay dos resortes, ¿verdad? Porque el regulador lo trae el bombín en la parte contraria donde está el émbolo. O sea que tendríamos dos reguladores, acá y acá. Hay unos que sí traen el regulador,
pero también traen los dos reguladores que es para adecuar mejor lo que son las zapatas. Así que aparte de ser también lo que es el bombín, también cumplen la función como si fueran reguladores, porque en la parte contraria traen. Hagamos este dibujo, por favor, para caracterizar el sistema de frenos duplex. Igual que la vez pasada, recuerden, lo importante es que esté bien el esquema de que tiene dos bombines, que solo tienen un pistón y las dos zapatas. No es porque no están detallitos. Lo importante es caracterizarlo, identificarlo. Vale, todos entendemos en qué consiste el sistema de frenos duplex. La verdad que si se dan cuenta es bastante sencillo. Sabiendo identificar ya desde el principio el sistema básico, es muy fácil solo identificar lo siguiente. Entonces vamos a pasar a lo que es freno de tambor duoduplex. Anotemos eso, por favor. Muchas cosas. Buenos días. Buenos días. Abner Joel. Muy bien. Abner, ¿no? Junior Antonio. Eso. Jonathan David Lazo. Ya lo dio. Job Daniel Morales. Aquí es que su alma le pertenece aquí ya. Josué Alexander Jiménez. Nilton Abimael Rivas. Yo creo que conozco a Chajano. Daniel Alexander Mejía. David Alexander Mejía. Ronnie Eliud. Sistema de tambor duoduplex. Sí, sí. No. Anthony Steven Maradiaga. Sí, para tomarse así. Yo te lo voy a echar de la verdad. Vaya, ¿en qué consiste el sistema duoduplex? Según con lo que anotaron, ¿ustedes en qué creen que consiste? Volvemos a lo mismo. ¿Cuántos bombines hidráulicos pueden observar en el sistema de frenos? Dos. Y según lo que anotaron, ¿cuántos pistones o émbolos trae cada bombín? Dos. Este sistema fue realizado e incluso es un poquito como que tiene una desventaja mayor, ya que recordemos que el sistema de freno de tambor es un sistema que tiene bastante fuerza, y en este caso, como tenemos dos bombines hidráulicos, realizamos el doble de lo que ella se realiza la fuerza. Uno de los problemas que puede causar este sistema, al igual que otro, es de que tiende a ovalar lo que es el tambor. Pero como podemos observar en lo que anotamos, este sistema consiste en que cada bombín o un auxiliar, como quieran llamar, consiste en que cada una tiene dos émbolos. En este sistema también se puede decir de que ambas zapatas, vale, entonces como les mencionaba, en este sistema podemos decir de que también, igual que en el duplex, ambas zapatas son primarias. ¿Qué quiere decir esto?
que ambas zapatas entran al mismo tiempo en contacto con lo que vendría siendo el tambor para poder generar la fricción, ¿verdad? ¿Verdad que no hay cómo perdernos? Está bastante entendido en qué consiste el sistema duplex. ¿Dudas? Este sistema los encontramos solo en camiones. Mayormente en camiones. Aunque es bien curioso porque camiones de carga pesada, no mucho. En lo que se encuentra son camioncitos pero livianas. Estamos hablando como el Kia Porter. El regulador, como pueden observar, tenemos estos componentes que son para agarrar lo que es el resorte. Hay ocasiones en el que en ese pedacito, en ese como ganchito viene implementado lo que es el regulador. Hay otras ocasiones que, como en el sistema duplex, el regulador lo trae el mismo bombín. Esto les menciono yo de que más que todo porque yo lo he visto en un Kia Porter, no me recuerdo qué año, pero mayormente en camioncitos que se observa. Estamos hablando que carros sedán nunca vamos a lograr ver estos sistemas más que el sistema simple, porque el sistema simplex al final de cuentas podemos decir que es algo más comercial, algo que está más habituado mayormente en la mayoría de los vehículos. Y será que los cabezales tienen este sistema también, profe. Fíjense que yo no creo, aunque ya los cabezales vienen con sistema de frenos que es por aire, no son hidráulicos. Ya es un sistema diferente, pero siempre va a ser con esto mismo, ¿verdad? No más de que yo creería que mayormente solo viene siempre el simplex. Ya con esto finalizaríamos prácticamente lo que es el sistema de tambor. ¿Preguntas? Bueno, solo vamos a esperar que entonces terminen de hacer este dibujo y vamos a pasar a ver un poco de las partes que conforman el sistema de freno de discos. Finalizando lo que viene siendo este tema de frenos de disco, pues ya podemos pasar a realizar lo que es la práctica. Como práctica, el día de hoy solo nos vamos a enfocar en armar y desarmar el sistema de disco. Estamos hablando, bueno, ya vamos a ver los componentes, pero estamos hablando que lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser desmontar rueda, desmontar mordaza, quitar el portamordaza, quitar el disco, ver las pastillas y quitar el pistón que trae la mordaza. Ya vamos a ver más, por si no me llegan a entender lo que no sepan, ya vamos a ver qué son todos estos componentes que les menciono. Pero resumidas cuentas, lo que vamos a hacer es desarmar todo el sistema, volverlo a armar y cambiamos de grupo. En ello consistirá lo que va a ser la práctica de ahora. Vale. Partes que conforman el sistema de frenos de disco. Estamos hablando de las pastillas de freno. Cabe recargar pastillas. Hay bastantes personas de que todavía a ellas le dicen zapatas, pero no, zapatas vienen siendo el sistema de tambor. En el sistema de disco son pastillas de freno, o también conocidas como balatas. Recuerden que al final de cuentas nosotros somos muy de agarrar nombres de otros lados, y al final aquí nosotros lo tenemos conocido como pastillas de frenos, balatas, fricciones. Terminamos. Vale, el primer componente que vamos a poder observar son las pastillas de frenos. Las pastillas de frenos son componentes fundamentales del sistema de frenos. Copiamos eso, por favor. ¿Para qué nos sirven las pastillas de frenos? Ellas son las que realizan la fricción con el disco para poder detener o reducir la velocidad del vehículo. Estos son componentes que al final de cuentas se van desgastando. Así que parte de un mantenimiento que se realiza en el sistema de frenos de disco es hacerle limpieza y ver qué estado están las pastillas de freno. Si nosotros logramos observar de que hay un desgaste ya demasiado
que la pastilla esté demasiado delgada, lo recomendable siempre va a ser cambiarlo, y sería lo correcto. ¿Cómo podemos inspeccionar de manera visual cuando las pastillas ya, como dicen, no quieren o todavía quieren? Es decir, todavía tienen vida útil o ya definitivamente quieren cambio. Como podemos observar, aquí tenemos un empastillado que cual tiene un grosor, ¿verdad? Ese grosor se va desgastando conforme el uso. ¿Cuál es el uso? Cuando nosotros presionamos el pedal de freno, las pastillas ejercen presión a lo que es el disco y empiezan a generar fricción para poder detener el vehículo. En intermedio de lo que es esta fricción, lo que es la pastilla se va desgastando poco a poco y poco a poco. El grosor de lo que trae esta recobertura viene siendo mayormente de 1,5 centímetros. Estamos hablando que si se miran el dedo, puede ser de que ese puede ser el grosor. Y nosotros tenemos, al momento que nosotros desarmamos este sistema, nosotros quitamos la pastilla y inspeccionamos de manera visual, viendo qué tanto es el desgaste que tiene esta pastilla. Ya si definitivamente el desgaste es demasiado, lo recomendable es siempre cambiarlo. ¿Por qué? Cuando la pastilla de freno se queda sin la recobertura, lo que va a estar frenando va a ser hierro con hierro. Y recordemos que la pastilla lo que hace es fricción con el disco. Estamos hablando que si nosotros no cambiáramos las pastillas y no tuviera la cobertura, conforme el uso nosotros rayaríamos lo que es el disco. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene? Pues es muy malo, porque nosotros, en primera, molestia para el conductor. ¿Por qué? Cuando están rayados, los sistemas de frenos de disco tienden a chillar. Si alguna vez ustedes han escuchado el chillido clásico del sistema de freno de un vehículo al frenar, es por esto, porque no le han hecho el cambio adecuado de las pastillas o porque están cristalizadas. Con esto me lleva al siguiente punto. Las pastillas, cuando nosotros tenemos el mal hábito de, ejemplo, estamos en el vehículo y vamos en bajada. Bueno, de hecho es una de las cosas que hablamos en el debate, ¿verdad? De que nosotros teníamos un mal hábito al conducir, como les mencionaba. Ejemplo, íbamos en un vehículo cuesta abajo y nosotros no vamos con la compresión del motor, sino de que vamos al buen frenado de lo que es el sistema. Nosotros al estar frenando continuamente, recordemos que la fricción al final de cuentas generamos calor. Llega un punto en el que hacemos un exceso de calor que pasan los límites, sea del disco y de la pastilla, y se cristalizan. ¿Qué pasa con esto? Prácticamente podemos decir de que la pastilla se hace completamente lisa y el disco igualmente también se hace completamente liso. ¿Y en qué nos afecta? Cuando nosotros queremos ejercer lo que es el frenado, vamos a tener una tardanza del tiempo, ya que como están lisos los componentes, la fuerza siempre se va a ampliar, pero como están lisos, siempre va a avanzar. Y esto es malo si lo ponen a pensar. ¿Por qué? Imaginemos que el disco está rayado, no cambiamos las pastillas en el tiempo adecuado. Lo anduvimos bastante, pero bastante tiempo así, y las rayaduras que ejerció la pastilla en el disco fue excesiva. Al estar tan rayado, debilitamos lo que es el disco, y a eso sumémosle la presión que ejercen las pastillas al presionar lo que es el disco. Podemos llegar a tener, incluso a quebrar lo que es el disco, aunque ahí estamos hablando de casos más excesivos, ¿verdad? Porque ahí ya plenamente sería por alguien que sea completamente descuidado con su vida. ¿Por qué con su vida? Recordemos que el sistema de frenos al final es nuestra vida, porque es el que nos defiende en cualquier momento, sea para frenos así como el compañero que atropelló un chucho, o imagínense un chucho, digamos, a través de un niño. Vale. Aquí tenemos algo que a mí siempre me gusta resaltar. Ustedes se logran fijar
que la pastilla trae esta ranura, este surco. A este surco se le llama cata o catas. ¿Para qué sirve este surco? ¿Alguien tiene idea? Para poder medir cómo está la pastilla. No. Bueno, me imagino yo que tal vez para el desgaste que vaya cayendo ahí. Es para poder desechar la costra del desgaste que va generando la pastilla. Para eso está diseñado este surco o cata. Cuando nosotros estamos implementando el freno, como les menciono, la pastilla es algo que tiende a desgastarse. La suciedad, si no tuviera la cata, se acumularía acá. ¿Y qué pasaría cuando se acumulara acá? Se cristalizaría y afectaría a lo que es el disco, porque lo podría rayar o lo podría cristalizar también de manera más rápida. Esto nos sirve para poder evacuar lo que vienen siendo todas las suciedades y puedan salirse sea por un lado o sea por el otro. Para eso sirve la cata. Si la cata no estuviera, dañaríamos más rápido lo que son estos componentes. Ahora en día todas las pastillas de freno cuando las compramos ya traen este surco, pero hay veces en el cual las pastillas no lo traen. Ahora es más raro, pero antes pasaba, y lo que tocaba a uno como mecánico es venir con las pulidoras, con un disco de corte, y hacíamos esa ranura. ¿Por qué? Como les menciono, la suciedad se acumularía y pasaría quizás solo como unos 5 días, depende del uso, pero en el cual de la nada viene el cliente y dice: mira, esto me está chillando, me está rayando el disco, y además es mal, pero no es que uno haya armado algo mal, simplemente es de que la pastilla no trae lo que viene siendo la cata. ¿Todos entendemos lo que es la cata? Sí. ¿Entendemos la importancia de lo que es este surco? Vale, prácticamente aquí van a anotar lo que les acabo de mencionar. Anotemos eso. Un sistema de freno de disco típico está compuesto por varios elementos esenciales que trabajan en conjunto para garantizar un frenado efectivo. Entre estos componentes se encuentran el conjunto del cubo de la rueda, el disco de freno, el conjunto de la pinza, las ruedas y las tuercas. El cubo de la rueda, que se fija al chasis del vehículo, sostiene tanto el disco de freno como la rueda, permitiendo su giro suave gracias a un cojinete ubicado en su interior. El disco de freno ventilado está formado por dos placas metálicas, redondas con un sistema de ventilación interno que ayuda a disipar el calor generado durante el frenado. Las pastillas de freno se presionan contra este disco para generar fricción, lo que desacelera la rueda. El calor producido por la fricción se reduce mediante la circulación de aire facilitada por el sistema de ventilación del disco. La pinza de freno tiene la función de apretar las pastillas contra el disco. Este conjunto suele incluir el cuerpo de la pinza y un soporte metálico que las mantiene en posición. Cuando se presiona el pedal del freno, el fluido hidráulico presurizado mueve el pistón dentro del cuerpo de la pinza, obligando a las pastillas a presionar contra el disco. Al liberar el pedal, el pistón regresa a su posición inicial, protegido del polvo y contaminantes por un sello externo y una funda antipolvo. El soporte de la pinza, fabricado en metal fundido, sostiene tanto las pastillas como el cuerpo de la pinza. Los pasadores deslizantes permiten que el cuerpo de la pinza se mueva para garantizar un contacto adecuado entre las pastillas y el disco. Cada pastilla cuenta con una cuña en su parte posterior diseñada para minimizar el ruido y las vibraciones, así como una placa posterior de acero que actúa como base rígida para el material de fricción. Entre esta placa y el material de fricción se encuentra una capa intermedia, que funciona como barrera térmica, evitando la transferencia de calor hacia la pinza. El material de fricción, compuesto por diversos materiales que equilibran potencia de frenado, durabilidad y confort, es fundamental para la operación del sistema. Las pastillas se aseguran con clips o pasadores de resorte que deben reemplazarse junto con las pastillas al realizar el mantenimiento. Durante el funcionamiento, al presionar el pedal del freno, el fluido hidráulico aumenta la presión en la pinza, empujando primero la pastilla interna contra el disco. Una vez que esta pastilla llega a su límite,
el cuerpo de la pinza se mueve sobre los pasadores deslizantes, empujando la pastilla externa contra el disco desde el otro lado. Este mecanismo asegura una fricción uniforme para reducir la velocidad de la rueda. Al soltar el pedal, el pistón regresa a su posición inicial, separando las pastillas del disco. En resumen, este sistema combina precisión y resistencia térmica para proporcionar un frenado confiable y seguro, destacándose por su diseño eficiente y su capacidad para disipar el calor generado durante el proceso. Vale, vamos a ver un poco de los tipos de pastillas de frenos del coche. Vamos a notar eso, ya de que en tipos de pastillas no solo vamos a encontrar un tipo, por decirlo así, sino que vamos a encontrar metálicas, de cerámica, incluso orgánicas. Anotemos en qué consiste cada una de ellas. ¿Cuáles son las pastillas de freno ideales para tu carro? Algo fundamental que debes considerar es que brinden mucho confort y ofrezcan una buena durabilidad, independientemente de la marca. Por eso te recomendamos las siguientes 4. 1. Equipo original. Son los que cuentan con formulaciones propias y adaptadas a cada marca y modelo. Esto garantiza una mejor compatibilidad, calidad y confiabilidad mientras entregan un mayor rendimiento en kilómetros y tiempo de uso. 2. Cerámicas. Estas ofrecen un frenado suave y silencioso con menos vibraciones y polvo, potencian el confort en el frenado y están recomendadas para vehículos de uso rutinario. 3. Semimetálicas. Brindan una larga duración en condiciones de frenado extremo, en carreteras montañosas o en caminos agrestes. Son ideales para vehículos de carga pesada, pero también se pueden usar en sedanes, SUVs, crossovers, camionetas, furgonetas y más. 4. Híbridas. Fusionan la duración de las pastillas semimetálicas y el confort de las cerámicas. Esto permite una buena duración y mucha comodidad durante el manejo. Para elegir la mejor pastilla para tu carro, ten en cuenta tu tipo de conducción, tu presupuesto, el tipo de vehículo, si es comercial, de carga o liviano, y su peso. No olvides de verificar las recomendaciones en el manual del fabricante. Busca siempre marcas de confianza que te brinden seguridad y que cumplan con los estándares de calidad adecuados. Además, es importante verificar que las pastillas cuenten con garantía, que brinde protección en caso de defectos de fabricación o problemas de rendimiento. ¿Cómo saber qué tipo de pastillas de freno utilizar? Considera el tipo de conducción. Si conduces principalmente en la ciudad, carretera o realizas remolque, esto puede afectar la vida útil y el rendimiento de las pastillas. Las pastillas cerámicas son ideales para frenadas exigentes y las semimetálicas son mejores para vehículos de transporte público. Conoce los materiales de las pastillas. Las pastillas están hechas de diferentes materiales como cerámica, semimetálica y orgánicas. Las pastillas cerámicas tienden a producir menos polvo y ser más silenciosas, pero pueden tener un costo mayor. Recuerda que la seguridad es lo más importante cuando se trata de frenos, así que es fundamental elegir pastillas de alta calidad. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos los tipos de pastillas de freno que podemos encontrar? Para que podamos entender un poco por qué es importante que nosotros sepamos los tipos que hay, les voy a poner un caso que me sucedió a mí hace un tiempo. Como podemos observar, hay varios tipos de pastillas de freno. Tenemos metálicas, cerámicas, semimetálicas, orgánicas y de alto rendimiento. Pero también podemos encontrar muchas otras en el mercado. Podemos encontrar otras que también son base cobre y muchas otras. Lo que pasó fue lo siguiente. Entró un coche para cambiarle lo que vienen siendo las pastillas de freno. Las pastillas de freno se le habían cambiado, se le pusieron nuevas. Los discos de freno también se le pusieron nuevos. Iba todo nuevo, por decirlo de esa manera. La cuestión está de que se armó todo quedó bien limpio, todo quedó bien armado y se despachó al cliente. En cuestión de 1 hora y media, el cliente regresó. ¿Por qué? Porque al frenar chillaba. Pero esto es bien curioso porque no entendía por qué chillar. Las pastillas no estaban cristalizadas, el disco no estaba cristalizado, el disco no estaba rayado para decir de que era por eso el motivo, ¿verdad? Con tal de que desarmé todo, empecé a limpiar, todo estaba en orden, no había nada. Y yo me quedé así como, ¿será que el chillido entonces no es del freno? Volví a armar todo. La limpieza siempre es fundamental, ¿verdad? Porque al final, si nosotros le damos, aunque sea un poquito de aceite, vamos a hacer que cristalice más rápido lo que es nuestro sistema. Pero va a tener que quedar bien limpio.
Me recuerdo que hasta utilicé alcohol para que evaporara todo lo que quedara ahí suciedad o algo así en mi mente, ¿verdad? Limpié y saqué a pasear el vehículo. Y sí chillaba, y sí era de los frenos. Llegué nuevamente al taller, volví a desarmar y empiezo a buscar qué es. No encontré ninguna diferencia, no miraba nada que me diera indicios. Regresó el cliente y yo le dije, mira, llevar un tiempo a dar una vuelta, el sistema está bien armado, el chillido no sé por qué es, pero llevarlo a dar una vuelta y lo trae nuevamente. Tal vez con el tiempo algo daba indicios de por qué chillaba, si es que algo estaba rayando y yo no lo lograba ver, pero yo lo que quería era que pasara el tiempo para poder observar algo de manera visual. Pasó el tiempo, yo le dije que regresara a los 2 días o a los 3, él regresó a las 2 semanas. Desarmé el sistema y en el disco de freno habían pedacitos como si fueran gotas de agua que estaban cristalizados. Y es algo bien inusual, porque cuando se cristaliza lo que es el disco, se cristaliza de manera parejita. Estamos hablando, ¿se cristaliza todo o no se cristaliza nada? O se cristaliza por secciones, pero nunca se cristaliza como por pedacitos diminutos, como que fueran gotitas. Y yo me quedé así como, ¿por qué? Saqué la pastilla, momento curioso, porque nunca me había ocurrido, y la empiezo a inspeccionar. Resulta que la pastilla estaba mayormente, ¿cómo es la palabra que busco? Pero estaba mayormente construida por partes de cobre. Lo que pasaba, el sistema de discos que tiene él, el disco que tenía él, era un tipo de disco sólido. Ya vamos a ver los tipos de discos que hay. Y las pastillas que yo le había puesto eran para otro tipo de disco, porque esas pastillas son más duraderas. Y es porque el sistema de discos que van normalmente acopladas a ella la gasta más rápido. Pero ahora bien, volviendo al caso, como yo le puse estas pastillas que tienen mayormente cobre, lo que pasaba es de que ese porcentaje de cobre hacía que chillara cuando uno frenaba, y ese mismo cobre hizo de que se cristalizara por partes lo que es el disco. Entonces, ¿qué pasó aquí? Mandamos a rectificar los discos por cuestión del cliente, él quería que lo mandáramos, y le cambiamos las pastillas que fueran orgánicas y se quitó ese problema. Pero ahora bien, si yo hubiera conocido que las pastillas de frenos consistían en varios materiales, yo me pude haber evitado ese problema y pude haber evitado al cliente a gastar más. Por eso es importante que nosotros sepamos en qué consisten las pastillas y cómo podemos saber en qué están compuestas. Siempre cuando se compran las pastillas de freno, nunca se las dan las pastillas, les dan en una cajita. La cajita, ahí uno puede inspeccionar y ahí uno puede observar mayormente con qué están construidas. Incluso, dependiendo de la marca, de un solo les puede decir orgánicas, metálicas, semimetálicas, de cerámica. Y por eso es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, en qué están constituidas ellas. Y aquí como para, digamos, para picados o carritos de vecindario, ¿cuáles son los mejores? Si tiene dinero, cerámica, porque son más duraderas. Y no chillan. Depende del disco. Porque vaya, hay discos sólidos, hay discos ventilados, hay discos hiperventilados y son diferentes su diseño. Y su función es para poder disipar mucho mayor el calor. Ya vamos a observar más a detalle. Vale, no me recuerdo quién fue que hizo la pregunta, pero ¿cómo podemos saber en qué momento es adecuado cambiar las pastillas de freno? ¿Cómo podemos observar? Permítanme. Aquí tenemos una pastilla de freno que la recobertura, como podemos ver, es bastante alta, gruesa. Entonces, a manera visual podemos decir, esta pastilla está bien, pero ¿qué pasa con la que tenemos a la par? Incluso esto ya es un desgaste excesivo, porque antes de llegar a este límite ya teníamos que haber cambiado. Pero tenemos otro tipo de clientes
que tenemos de que nunca cambian lo que son las pastillas, y aquí podemos observar de que aquí estaba realizando fricción Hierro con hierro. metal con metal, y entonces aquí ya podemos visualizar de que el disco también estaba rayado porque en ningún momento lo cambió. Así que de manera como pueden ver, de manera visual podemos inspeccionar lo que vienen siendo las pastillas de freno y no hay como perderse, es bastante fácil. Ahí ya es cuestión de nosotros y del cliente que dice todavía aguanta, ponerla, porque solo porque tengan este poquito de recobertura no podemos decir de que todavía aguanta. Si esto, imagínense una persona de que viaja seguido, en una ida, ahí se le fue. Vale, esto sería lo que es pastillas de freno. Vamos a ver ahora lo que es pinza o mordaza. Anotemos eso rápido y salimos al receso. Si ya terminamos, podemos salir al receso.